El detective de parada de tráfico inesperada, Daniel Cruz, acababa de terminar un día intenso en el departamento de policía de Hillcrest, ansioso por un tiempo de descanso mientras se dirigía a casa. Conocido por su trabajo meticuloso e integridad inquebrantable, era muy respetado entre sus colegas, pero esta noche, su viaje habitual a casa tomó un giro inesperado cuando aparecieron luces rojas y azules intermitentes en su espejo retrovisor. Se detuvo desconcertado ya que no había ido a exceso de velocidad ni había infringido ninguna pérdida de tráfico. Dos oficiales se acercaron a su auto con paso decidido mientras se acercaban a su ventana. Sus intenciones se hicieron claras. Esta no era una parada de tráfico de rutina. El oficial Logan Hughes y el oficial Brent Miller se habían ganado una reputación en la ciudad por su estilo policial agresivo. Operaban con un borde intimidante. Se aprovechaban de cualquiera que, en su opinión, pareciera vulnerable y lo hacían todo bajo el radar, dejando a la mayoría de sus víctimas demasiado intimidadas para denunciarlas. El oficial de licencia y registro Hughes gritó cuando llegó a la ventanilla del conductor. Daniel entregó su documentación sin protestar, manteniendo una actitud tranquila. ¿Iba a exceso de velocidad?, preguntó. Tenga cuidado de mantener su tono respetuoso. Estaba sobre la límite de vuelta allí, dijo Miller con una mirada fría y evaluando que eso no parece correcto. Daniel respondió con calma, lo mantenía firme bajo el límite. Miller se inclinó mostrando una mueca de desprecio. ¿Está discutiendo con nosotros, señor? No, solo aclarando, dijo Daniel dándose cuenta de su juego. Mantuvo la mirada firme e imperturbable por su hostilidad. El oficial Hughes y el oficial Miller intercambiaron una mirada, sus expresiones se endurecieron. Salga del auto. Hughes ordenó dar un paso atrás. Daniel sabía que este no era un procedimiento estándar, pero también sabía que probablemente se sorprenderían de la situación si se resistía. Manteniendo sus movimientos lentos, salió de su vehículo observándolos con atención. No estaba seguro de lo que esperaban lograr, pero estaba seguro de que habían elegido a la persona equivocada. Coloque sus manos en el capó, ordenó Miller, y Daniel obedeció, poniendo sus manos contra el frío metal de su auto. Las sintió hurgando en sus bolsillos, tratándolo como un criminal en lugar de un ciudadano respetuoso de la ley, pero sabía que no debía reaccionar. No creo que esta parada esté justificada, dijo Daniel, capturando uniformemente la mirada de Miller. Oh, ¿en serio estás desafiando nuestra autoridad? El tono de Miller era agudo, burlándose de la paciencia de Daniel, pero se mantuvo tranquilo, sabiendo que este no era el lugar para una confrontación. Sabía que su placa escondida en su bolsillo era su testigo silencioso, y pocos sabían ellos que tenía una cámara de tablero grabando cada momento de esta farsa. Estás bajo arresto por resistirte a un oficial, declaró Hughes, buscando sus esposas. Daniel respiró lentamente, su mente acelerada. Estos oficiales no solo se estaban extralimitando, estaban abusando activamente de su poder. Con un movimiento suave sacó su placa de detective de su bolsillo, la abrió y la sostuvo frente a ellos. Detective Daniel Cross, Departamento de Policía de Hillcrest, dijo con calma. El efecto fue inmediato. Ambos oficiales congelaron sus rostros, el color se desvaneció, la arrogancia petulante se evaporó, reemplazada por conmoción y confusión. Detective Cruz, no sabíamos, tartamudeó Job luchando por recuperar la compostura. No sabías, repitió Daniel, viéndolos retorcerse. ¿Y qué dice eso sobre tu conducta? Miller intentó una sonrisa forzada, pero solo hizo que su incomodidad fuera más evidente. Solo una verificación de rutina. Detective Daniel Modd, lentamente. No rompiendo el contacto visual, la rutina de verificación me pareció más un abuso de poder, y solo para que lo sepas, grabé todo el incidente. Sus rostros palidecieron mientras procesaban sus palabras. El peso de sus acciones se estaba apoderando de ellos y se dieron cuenta de que habían exagerado, pero Daniel no estaba interesado en disculpas rápidas. Quería una confrontación de rendición de cuentas y consecuencia. El silencio que siguió a la revelación del detective Daniel Cruz se hizo pesado en el aire nocturno. El oficial Logan Hughes y el oficial Brent Miller se quedaron clavados en el lugar. La confianza descarada se drenó de sus rostros. Lo que había comenzado como una táctica de intimidación ordinaria se había convertido en un escenario de pesadilla, uno que ninguno de los dos había anticipado. Con un suspiro medido, Daniel volvió a guardar su placa en el bolsillo de su abrigo y observó a los dos oficiales mientras luchaban por recuperar la compostura. Daniel no era ajeno a los tipos de oficiales que llevaban la placa por poder en lugar de protección. Se había cruzado con hombres como Hughes y Miller, antes hombres que trataban la placa como un arma en lugar de una responsabilidad. Como detective experimentado, se había cansado de los oficiales que veían la autoridad como una licencia para manipular, intimidar y amenazar al detective Cruz. No queríamos decir nada con eso, solo estábamos siendo minuciosos. Hughes intentó su tono fino y poco convincente. Daniel levantó una ceja, su mirada firme e inquebrantable. Minuciosamente, repitió: ¿eso es lo que llamas detener a alguien sin causa, registrarlo y amenazarlo con cargos falsos? Miller se aclaró la garganta tratando de salvar algo de sentido de autoridad. Señor,
Fue un malentendido y un malentendido. Daniel interrumpió su voz calmada pero con un tono cortante. ¿Cuál es su criterio para decidir quién es culpable y quién es inocente? Porque desde donde estoy parado parece que estaba tratando de manipular a un civil inocente en una posición en la que no tenía opciones. Hughes cambió incómodo su mirada dirigiéndose a Miller, que parecía igualmente inseguro de que contaba con el miedo para silenciar a Daniel, pero los estaba enfrentando con algo mucho más poderoso. La convicción de Daniel no lo intimidaban sus uniformes ni estaba dispuesto a dejar que esto pasara sin consecuencias. Había tenido suficiente de ver a los oficiales empañar la reputación de la fuerza, y esta vez tenía la intención de actuar. Detective, por favor. Hugh comenzó con su voz más suave, ahora casi suplicando, llamemos a esto una lección aprendida y dejémoslo así. Una lección aprendida. Daniel soltó una risa corta y sin humor. ¿Para quién? Porque parece que solo estás tratando de barrer esto debajo de la alfombra. No estoy interesado en dejar pasar esto. Has cruzado una línea esta noche y tengo la intención de asegurarme de que esto se maneje adecuadamente. El peso de sus palabras se apoderó de los dos oficiales. Sus rostros se sonrojaron de vergüenza y enojo, pero guardaron silencio sabiendo que cualquier intento de discutir podría empeorar su situación. Daniel observó sus expresiones cambiantes. Notando los destellos de desafío y resentimiento, podía decir que estaban acostumbrados a salirse con la suya, acostumbrados a silenciar a cualquiera que se atreviera a cuestionarlos. Lo que ustedes dos hicieron esta noche no fue solo poco profesional. Daniel continuó. Su tono era bajo y firme. Era imprudente, peligroso y un flagrante abuso de poder. No tenías ninguna prueba, ninguna causa probable, nada que justificara detenerme, pero eso no impidió que lo hicieras. Pensamos que Miller comenzó. Su voz era apenas un susurro. Pensamos que ibas a exceso de velocidad. La expresión de Daniel se endureció. Su mirada penetrante. Eso es mentira, oficial, y lo sabes. Si no hubieras sido detective, ¿hasta dónde habrías llegado? ¿Me habrías arrestado? Plantaste pruebas, inventaste un informe. La cara de Miller palideció y Hughes desvió la mirada. No tenían respuesta para él porque sabían que tenía razón. No se trataba de hacer cumplir la ley ni de proteger a la comunidad. Se trataba de control y habían dejado que ese control nublara su juicio mientras Daniel estudiaba sus reacciones. Decidió que era hora de seguir adelante. Informaré de este incidente a Asuntos Internos e incluiré todas las imágenes de mi cámara del tablero. ¿Sabes lo que eso significa, no? El color desapareció de la cara de Hughes y Miller dio un paso atrás. Claramente conmocionado. Entendieron las implicaciones. Una investigación de asuntos internos no solo podía conducir a suspensión o despido, pero también empañaría su reputación dentro del departamento. Era lo único que todo oficial temía, la única consecuencia amable que todos trataban de evitar. Detective, por favor. La voz de Hughes vaciló, la arrogancia se desvaneció por completo. Si esto llega a un punto muerto, podría arruinar nuestras carreras. Solo dennos una oportunidad de arreglarlo. Daniel hizo una pausa y vio la desesperación parpadear. En sus rostros, la dinámica del poder había cambiado por completo y sabían que estaban a su merced por primera vez. Parecían genuinamente arrepentidos, pero Daniel sabía que no debía confiar en tales demostraciones. Hombres como Hughes y Miller no cambian de la noche a la mañana. El miedo solo no los transformaría en mejores oficiales. Arréglenlo. Daniel repitió su tono. Español, ay sí, solo te preocupas por hacerlo bien porque tenías miedo de las consecuencias, pero no te preocuparon las consecuencias cuando me detuviste, ¿verdad? O cuando me amenazaste con cargos falsos. Los dos oficiales se quedaron en silencio, sus expresiones eran sombrías, no tenían defensa, ninguna justificación que pudiera excusar lo que habían hecho. Daniel podía sentir el peso de su vergüenza y culpa, pero sabía que no era suficiente, no habían aprendido nada todavía. No es la primera vez que hacen algo así, ¿verdad? Preguntó Daniel observando sus rostros en busca de alguna señal de reacción. La mirada de Miller bajó al suelo y Hughes tragó saliva, confirmando lo que Daniel ya sospechaba. Eran delincuentes habituales, hombres que probablemente habían usado estas tácticas en innumerables civiles, sabiendo que la mayoría no tendría los medios o el coraje para defenderse. La gente como tú es la razón por la que el público no confía en nosotros, dijo Daniel en voz baja. Se supone que debes proteger y servir, no intimidar y acosar. Cada vez que abusas de tu poder socavas la integridad de cada oficial honesto que se pone este uniforme y no voy a dejar que eso pase. Mientras el peso de las palabras de Daniel se asentaba sobre ellos, los hombros de Hughes y Miller se desplomaron. La gravedad total de sus acciones finalmente se hundió. Habían sido expuestos, su poder se había despojado y sabían que no había forma de escapar de las consecuencias esta vez. Presentaré una queja formal por la mañana. Daniel dijo con voz firme, pronto recibirás noticias de asuntos internos.
Con eso se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto dejando a Hughes y Miller parados al costado de la carretera, sus rostros pálidos y sus expresiones en blanco. Lo vieron irse, dándose cuenta de que el futuro que habían dado por sentado ahora era incierto. Sus posiciones en la fuerza pendían de un hilo mientras Daniel se alejaba. Sintió una sensación de satisfacción durante demasiado tiempo. Hombres como Hughes y Miller habían rezado por las personas que juraron proteger. Esta noche había tomado una posición y esperaba que fuera el comienzo de algo mejor en casa. Daniel se tomó un momento para revisar las imágenes de su cámara de tablero, asegurándose de que se hubiera capturado cada detalle del incidente. Preparó su declaración sabiendo que no descansaría hasta que se hiciera justicia. Hughes y Miller finalmente se habían sentido humillados, pero para Daniel esto era una señal de que no había nada que hacer. Fue solo el comienzo de un ajuste de cuentas muy necesario dentro del departamento. La investigación de asuntos internos comienza a la mañana siguiente. El detective Daniel Cruz entró al departamento de policía de Hillcrest con un nuevo sentido de propósito. Los eventos de la noche anterior se reproducían en su mente a cada momento, alimentando su determinación. Hombres, como los oficiales Logan Hughes y Brent Miller, habían manchado la placa y empañado la confianza de las personas a las que se suponía que debían servir. Daniel estaba decidido a hacer un cambio, comenzando por exponerlos. Cuando llegó a su escritorio llamó la atención de la oficial Sandra Malik, una amiga cercana y colega detective. Sandra era conocida por sus agudas habilidades de investigación y su inquebrantable sentido de la justicia. Notó la expresión dura en el rostro de Daniel, inmediatamente sintió que algo serio había sucedido. Mañana, Daniel saludó estudiándolo con curiosidad. Pareces un hombre con una misión. Daniel le dio un pequeño asentimiento. Su mandíbula dijo: sí, tengo que reportar un incidente a asuntos internos. Las cejas de Sandra se levantaron con sorpresa. ¿Qué tipo de incidente? ¿Está todo bien? Daniel respiró profundamente, y luego hizo un recuento. Contó los eventos de la noche anterior: la parada de tráfico, la falta de respeto del oficial, y el abuso flagrante de poder que vio. Mientras el rostro de Sandra cambiaba de curiosidad a ira, y luego a una expresión sombría. Comprensión, este departamento tiene que cambiar. Sandra dijo que su voz estaba llena de convicción. A personas como Hughes y Miller no se les debería permitir usar la placa. Si queremos reconstruir la confianza con nuestra comunidad, tenemos que responsabilizar a los oficiales, especialmente a aquellos que piensan que están por encima de la ley. Sandra asintió con la cabeza. No podría estar más de acuerdo. ¿Tienes pruebas? Daniel asintió y metió la mano en su bolso y sacó las imágenes de su cámara de tablero. Grabé todo el incidente. Está todo aquí. Cada palabra, cada amenaza, cada mentira. Sandra dejó. Daniel soltó un silbido bajo, impresionado por su preparación. Bueno, eso ciertamente debería llamar la atención de asuntos internos. ¿Ha hablado con el capitán Morales todavía? El capitán Morales era conocido por su estricta adherencia al protocolo y la imparcialidad. Era un líder sensato que esperaba lo mejor de sus oficiales y tenía reputación de no tolerar la mala conducta. Daniel sabía que si alguien tomaría su queja en serio sería el capitán Morales. Voy a verlo ahora. Daniel dijo que esto no se trata solo de mí, se trata de asegurarse de que oficiales como Hughes y Miller no puedan seguir haciendo estas acrobacias. Sandra colocó una mano asegurándole en el hombro. Estás haciendo lo correcto, Daniel. Si no nos exigimos un estándar más alto, ¿quién lo hará? Con el apoyo de Sandra, le dio un impulso adicional de confianza. Daniel se dirigió a la oficina del capitán Morales, tocó la puerta y un momento después, la voz de Morales lo llamó: entre. El capitán Morales estaba sentado detrás de su escritorio con una pila de archivos frente a él. Levantó la vista cuando Daniel entró. Sus ojos agudos observaron la expresión de detective. Detective Cruz lo saludó y le hizo un gesto para que se sentara. ¿Qué te trae? Aquí. Daniel tomó asiento, su postura era recta y determinada. Capitán, necesito presentar una queja formal contra dos de nuestros oficiales. El oficial Logan Hughes y el oficial Brent Miller anoche me detuvieron sin causa, intentaron inventar cargos y abusaron de su poder. Tengo evidencia de mi cámara de tablero para respaldar esto. La expresión de Morales se oscureció mientras escuchaba. Sus cejas se fruncieron en un ceño fruncido. Esa es una acusación seria, detective Cruz. ¿Estás seguro de que desea continuar con esto? Sí, señor. Creo que es la única manera de abordar lo que sucedió y evitar que ataquen a otros. El capitán Morales lo miró por un largo momento, como si estuviera sopesando las consecuencias. Está bien, dijo. Finalmente, involucremos a asuntos internos. Si hay evidencia de mala conducta, lo abordaremos a fondo. Levantó el teléfono y le indicó a la secretaria que se comunicara con asuntos internos, y en minutos llegaron dos oficiales del IA, el agente Carlo Williams y el agente Robert Espinosa. Daniel los reconoció. Tanto Williams era conocida por su tenacidad como Espinosa por su enfoque metódico. Williams asintió con la cabeza hacia el capitán Morel mientras tomaba asiento frente a Daniel. Detective Cruz.
Ella comenzó. Entiendo que tienes una queja seria con respecto a los oficiales Hughes y Miller, ¿puedes brindarnos un relato completo? Daniel contó cada detalle del incidente, su voz firme y sus palabras deliberadas, habló del intento del oficial de intimidarlo, las amenazas y su desprecio por el protocolo, mientras describía cada momento en que veía a Williams y Espinosa intercambiando miradas, sus expresiones cada vez más preocupadas. Cuando terminó, entregó las imágenes de la cámara del tablero. Esta es la evidencia en video, dijo, que corrobora todo lo que he descrito como Espinosa. Tomó la unidad flash con un asentimiento. Gracias, detective, revisaremos esto a fondo, tendremos que llamar a Hughes y Miller para interrogarlos también. Williams se inclinó hacia adelante, su mirada aguda. Detective, usted comprende que seguir con esta queja podría llevar a una acción disciplinaria grave, potencialmente el despido de ambos oficiales. ¿Está preparado para cualquier reacción negativa que esto pueda traer? Daniel la miró a los ojos sin dudarlo. Soy un oficial que abusa de su poder, debería rendir cuentas sin importar las consecuencias, no estoy dispuesto a respaldar esta queja. Williams asintió con la cabeza con aprobación. Entendido, comenzaremos nuestra investigación de inmediato. Cuando los oficiales de IA se fueron, con las imágenes de la cámara del tablero en la mano, Daniel sintió que se le quitaba un peso de encima. Sabía que el camino por delante podría ser desafiante, pero confiaba en su decisión. En los días siguientes, el departamento estaba lleno de rumores. La noticia de la denuncia contra Hughes y Miller se había extendido rápidamente y los oficiales estaban divididos. Algunos elogiaron a Daniel por su coraje, mientras que otros se preocupaban por el impacto de tal investigación en la reputación del departamento. Sandra lo controlaba regularmente. Su apoyo inquebrantable era un recordatorio constante de que no estaba solo en esta lucha. ¿Cómo estás?, preguntó una tarde. Trabajaron juntos en un caso. Daniel le dio una sonrisa tranquilizadora. Estoy bien, solo estoy esperando que haya concluido su investigación. Hughes y Miller necesitan entender que esto no es un juego, son las vidas de las personas las que están afectando. Sandra asintió con la cabeza. Fierce, y lo aprenderán muy pronto. No dejaré que esto pase, especialmente con la evidencia que proporcionaste. Mientras tanto, Hughes y Miller estaban sintiendo el calor a los que habían llamado a múltiples reuniones con asuntos internos, cada una más intensa que la anterior. En sus breves momentos de libertad, alrededor de la estación, podían sentir las miradas críticas de sus colegas. La camaradería fácil que alguna vez disfrutaron se había convertido en silencio frío y conversaciones susurradas cuando la gente comenzó a distanciarse de los oficiales contaminados. Una tarde Hughes vio a Daniel en el pasillo. El oficial más joven parecía demacrado. La habitual presunción desapareció de su rostro. Cruz gritó, su voz carente de su confianza habitual. Daniel se volvió para encontrarse con la mirada de Hughes sin pestañear. Oficial Hughes, dijo con calma, reconociéndolo con un ligero asentimiento. No queríamos decir para que las cosas lleguen tan lejos. Hughes, dijo, su tono casi suplicante, no hay forma de que podamos resolver esto sin ti, ¿sabes? Daniel lo miró inflexible. No quisiste que las cosas llegaran tan lejos. ¿Quieres decir que no esperabas que te atraparan? Hughes, esto no se trata de lo que quisiste decir, se trata de lo que hiciste. Apuntaste a una persona inocente. ¿A cuántos otros tú y Miller han acosado solo porque pensaron que podían salirse con la suya? El rostro de Hughes palideció y miró a su alrededor nerviosamente, consciente de que otros oficiales lo estaban mirando. Parecía que quería decir más, pero no podía encontrar las palabras. Finalmente murmuró una disculpa a medias y se alejó con los hombros hundidos como un hombre derrotado. Daniel lo vio irse sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Nunca fue fácil ver a un compañero oficial caer, pero sabía que Hughes y Miller se lo habían buscado ellos mismos, habían usado su autoridad como arma y ahora enfrentarían las consecuencias cuando el día llegara a su fin. Daniel recibió una actualización del agente Williams. La evidencia era irrefutable, dijo, y Hughes y Miller estaban probablemente se enfrenta a severas acciones disciplinarias. Le agradeció su coraje y le aseguró que sus acciones habían establecido un nuevo estándar dentro del departamento. Esa noche, cuando Daniel salió de la estación, sintió un renovado sentido de propósito. El viaje estaba lejos de terminar, pero había dado el primer paso hacia la creación de una cultura de responsabilidad. Caminó hacia el aire fresco de la tarde con la cabeza en alto, sabiendo que, a pesar de los desafíos que tenía por delante, había hecho lo correcto. Reputaciones destrozadas y crecientes tensiones. La noticia de la investigación sobre los oficiales Hughes y Miller se extendió más allá de los muros del departamento de policía de Hillcrest y llegó a la comunidad en general. Las noticias de la investigación de asuntos internos se habían filtrado, lo que provocó conversaciones en las redes sociales, en los cafés locales e incluso en el ayuntamiento. La comunidad de Hillcrest era muy unida y los residentes se expresaban. Cuando se trataba de cuestiones de justicia y aplicación de la ley, los medios de comunicación locales recogieron la historia y la enmarcaron como un ajuste de cuentas interno dentro del departamento de policía, uno que para muchos se debía desde hacía mucho tiempo. En el propio departamento, la tensión aumentaba con cada día que pasaba.
Los oficiales que alguna vez habían considerado amigos a Hughes y Miller, ahora desconfiaban de asociarse con ellos por temor a que sus propias reputaciones pudieran estar contaminado por la asociación. Las conversaciones del pasillo, una vez casuales, estaban llenas de tensión y los oficiales de Whispers, que habían visto a los agentes de la IA interrogar a Hughes y Miller, hablaron en voz baja especulando sobre lo que sucedería a continuación. Mientras Daniel caminaba por la estación, podía sentir ojos que lo seguían, algunos de apoyo y admiración, otros resentidos. Sabía que había provocado una controversia, pero también entendía que enfrentarse a la corrupción significaba enfrentar la incomodidad del escrutinio. Mantuvo la cabeza en alto, decidido a dar el ejemplo de que la integridad importaba por encima de todo lo demás. Una tarde, mientras Daniel estaba inmerso en el papeleo, el capitán Morel lo convocó a su oficina. Mientras caminaba por el familiar corredor, se preparó mentalmente. Morales había sido comprensivo hasta ahora, pero Daniel sabía que con la tensión creciente, esta reunión podría tomar cualquier dirección. El detective Cruz entró. Morales lo saludó haciéndole un gesto para que se sentara. El rostro del capitán era solemne. Su habitual actitud tranquila se tiñó con el peso de la situación actual. El capitán Daniel reconoció que tomó asiento. Recibió la mirada de Morales. Estaba listo para lo que viniera después. Morales cruzó las manos y las apoyó sobre su escritorio. Daniel, has provocado un cambio aquí y no fingiré que ha sido fácil para nadie. Esta investigación ha suscitado más que preguntas sobre Hughes y Miller. Está haciendo que los oficiales reflexionen sobre su propia conducta. Daniel asintió. Lo entiendo, capitán, pero si eso es lo que se necesita para fortalecer el departamento, entonces creo que vale la pena. Morales lo estudió por un momento y luego suspiró. Siempre has sido de los que se apegan a sus principios, Daniel, eso es algo que he respetado de ti, pero ten en cuenta que acciones como estas tienen efectos dominó. Ya estoy encontrando inconsistencias en los informes presentados por Hughes y Miller durante el año pasado. Las quejas están llegando, civiles que tenían demasiado miedo de hablar hasta ahora. Esta investigación se está volviendo más grande que un solo incidente. Las palabras del capitán se asentaron fuertemente en Daniel. No esperaba que su queja provocara una respuesta tan significativa, pero no podía negar la satisfacción de que otros finalmente estuvieran dando un paso adelante. ¿Está diciendo que estamos viendo una revisión a gran escala de sus casos?, preguntó. Daniel. Morales asintió. Sí, y aquí es donde se vuelve desafiante. Siempre hemos tenido un código de lealtad dentro del departamento, un entendimiento de que nos cuidamos unos a otros, pero Hughes y Miller cruzaron una línea y el IA no está dejando piedra sin mover. Eso significa que algunos oficiales se preguntan si la lealtad viene a expensas de la justicia. Daniel escuchó atentamente, apreciando la honestidad de Morales. Capitán, respeto la necesidad de lealtad dentro del departamento, pero cuando la lealtad nos ciega a la injusticia, ya no es una virtud, se convierte en un escudo contra la corrupción. Morales asintió pensativamente. Tiene razón y es por eso que apoyo a Ed, su queja. Quiero que los oficiales bajo mi mando entiendan que la responsabilidad no es negociable. Hizo una pausa y luego agregó. Pero no será fácil. Daniel. Hughes y Miller no se rendirán sin luchar. Solicitaron una audiencia departamental, alegando que la detención fue legal y que su grabación fue una violación de la privacidad. La información no sorprendió a Daniel. Sabía que Hughes y Miller usarían cualquier táctica para evadir la responsabilidad. Esperaba que contraatacaran, respondió, pero la evidencia es irrefutable. Sus acciones fueron grabadas, y ninguna cantidad de desvío cambiará lo que hicieron. Morel está reclinado en su silla mirando a Daniel con atención. La audiencia departamental estará abierta a todos los oficiales. Es una oportunidad para que Hughes y Miller se defiendan, pero también es una oportunidad para que usted presente su caso. ¿Está preparado para eso? Sí, el capitán Daniel dijo firmemente. Estoy preparado si eso significa enfrentarlos y frente a nuestros colegas. Entonces, lo agradezco. Quiero que todos vean lo que sucede cuando los oficiales abusan de su poder. El capitán asintió, satisfacción evidente en su expresión. Entonces dejémoslo claro, el departamento de policía de Rist no protegerá a quienes empañen la vagina. Te veré en la audiencia, detective. Cuando Daniel salió de la oficina de Morel, sintió una mezcla de determinación y anticipación. La audiencia sería un momento crucial no solo para Hughes y Miller, sino para todo el departamento. Sabía que la atmósfera sería tensa, la sala dividida, pero él estaba listo. El día de la audiencia departamental llegó con un aire de expectativa sobre los oficiales de la estación, detectives y supervisores reunidos en la gran sala de reuniones. La sala zumbaba con conversaciones murmuradas. No era todos los días que se reunían para presenciar a dos oficiales defendiéndose de acusaciones de mala conducta y todos estaban ansiosos por ver cómo se desarrollaría. Hughes y Miller se sentaron en una mesa al frente, sus expresiones una mezcla de desafío e inquietud. Vestidos con sus uniformes, miraron a la multitud, sus ojos shifting nervously across the room. They had allies in the crowd, officers who believed in solidarity above all else, but there were others who held their gaze with disapproval, officers who had seen enough of Hughes and Miller's behavior to question their integrity at a separate table. Daniel sat with
Agent Williams and Agent Espinosa from Internal Affairs, the detectives, had prepared a comprehensive report detailing not only the traffic stop incident but also a pattern of complaints that Hughes and Miller had accumulated over the past year, civilian complaints, inconsistent reports, and minor disciplinary actions that had gone overlooked, all pointed to a troubling history of misconduct. Captain Morales took his place at the podium, calling the room to order, and looked around the room, ensuring that all eyes were on him. Today we are here to address serious allegations against two of our officers. Officers Hughes and Miller are accused of abusing their authority, conducting unlawful stops, and engaging in behavior that is unbecoming of an officer. Detective Cruz has provided evidence to support the said claims, and it's now time to examine the truth. Hughes was the first to speak, his voice tense as he faced his colleagues. "We're being unfairly targeted here." A vegan trying to sound composed. What Detective Cr. recorded was a routine traffic stop. "We were simply doing our jobs. If he felt we were out of line, that's his interpretation, but we acted within the law." Daniel remained calm, listening as Hughes tried to frame the incident as a misunderstanding, but he knew the evidence would speak for itself. Agent Williams stood holding a remote that connected to the screen at the front of the room. "Let's review the dash cam footage provided by Detective Cruz," she said, pressing play. The room fell silent as the video played. Each word and action of Hughes and Miller captured in crystal clear detail: the smirks, the veiled threats, the abuse of authority. It was all there. By the time the video ended, a heavy silence filled the room, punctuated only by the shifting of uncomfortable bodies. When the video stopped, Hughes and Miller's faces were pale and the murmurs in the room grew louder. It was clear that their attempts to paint the incident as routine had crumbled under the undeniable weight of evidence. Daniel rose from his seat, his voice steady as he addressed the room. "This isn't just about one traffic stop, it's about a culture of misconduct that damages our community's trust in US officers." Hughes and Miller acted as though their authority was above the law, and that is something we cannot tolerate. The bad haze, a privilege, not a weapon. His words settled heavily over the room, and they could see the shift in the expressions of his colleagues. Some looked astonished, others thoughtful, a few even nodded silently, supporting his call for accountability. When Hughes and Miller were given a final chance to speak, they faltered, their voices lacking the conviction T-Donce held. They stammered through half-hearted apologies, but it was clear their words carried no weight. Captain Morella stood. "Once Morey's expression stern. This department cannot and will not protect those who misuse their authority." Officers Hughes and Miller, pending the results of the ongoing investigation, you are both placed on indefinite suspension. The room erupted in whispers, a mixture of shock and relief rippling through the crowd. Daniel felt surge of satisfaction, but tempered it with that this was just the beginning. Accountability was a continuous process, and today had set a precedent. As he left the hearing surrounded by colleagues, some congratulated him while others regarded him with newfound respect. He had taken a stand and the department had listened. Rest Police Department had taken a step forward, and Daniel felt a renewed sense of hope that perhaps this was the beginning of a culture where justice truly came first, unseen consequences and silent allies. The departmental hearings aftermath rippled through the Rest Police Department with a force no one had anticipated. For the first time, officers who had often turned a blind eye to misconduct were forced to confront sus propios estándares de integridad. La suspensión de los oficiales Hughes y Miller había abierto una herida, exponiendo el frágil equilibrio de lealtad, justicia y miedo que mantenía unido al departamento, y mientras algunos oficiales sentían ira o incomodidad por las decisiones tomadas, otros sentían una tranquila sensación de alivio de que por fin alguien se había atrevido a desafiar el status quo. Para el detective Daniel Cruz, los días posteriores a la audiencia fueron todo menos pacíficos. Él sabía que enfrentarse a dos oficiales de larga data traería consecuencias personales. Pequeñas señales de resentimiento surgieron casi de inmediato. Compañeros oficiales que alguna vez habían sido cordiales ahora parecían distantes. Algunos miraban hacia otro lado cuando pasaba, otros murmuraban en voz baja y ocasionalmente captaba las miradas hostiles que insinuaban rencores silenciosos. A pesar de esto, Daniel se mantuvo concentrado en su trabajo. No se arrepentía de exponer a Hughes y Miller. Sabía que había sido lo correcto, pero a medida que pasaban los días comenzó a darse cuenta de cuán profundamente esta situación había impactado su posición en el departamento. Sintió que se construía un muro entre él y algunos de sus colegas oficiales que creían traicionaron su código tácito. Una noche, mientras estaba sentado solo en el español, la sala de descanso del departamento, revisando notas de casos con una taza de café tibio, la oficial Sandra Malik entró. Se sentó frente a él. Su mirada cálida pero preocupada. Daniel comenzó en voz baja: "Sé que las cosas han sido difíciles desde la audiencia, probablemente sientes que estás cargando este peso solo, pero quiero que sepas que tienes aliados aquí". Daniel la miró a los ojos, agradecido por su apoyo. "Gracias, Sandra, honestamente, ha sido más difícil de lo que pensé que sería. Esperaba resistencia, pero no me di cuenta de cuánto impactaría". "Bueno, todo". Sandra asintió, entendiendo muy bien. Algunas personas tienen miedo al cambio, especialmente en un lugar como este donde la lealtad a menudo se valora por encima de la responsabilidad, pero lo que hiciste tomó coraje, estableciste un estándar y hay
Más personas de tu lado de las que imaginas. Daniel dio una leve sonrisa. A veces se siente como si estuviera parado en contra de todo el departamento. No estás solo, Sandra, le aseguró que hay muchos de nosotros que estamos de acuerdo contigo, que queremos ver al departamento mejorar, pero no todos son lo suficientemente valientes para hablar. Están esperando, observando para ver si lo que hiciste realmente hace una diferencia. Estás liderando con el ejemplo. Sus palabras. Daniel se sintió más reconfortado de lo que esperaba. Le recordaron que si bien podría enfrentar una posición silenciosa, había otros que creían en su causa, incluso si permanecían en las sombras. En su apoyo silencioso, encontró una fuerza renovada. Unos días después, Daniel se encontró llamado a la oficina del capitán Morales. Una vez más, cuando entró, notó que Morales estaba acompañado por el jefe Adams, un hombre serio pero justo que rara vez se involucraba en asuntos departamentales a menos que fueran importantes. El corazón de Daniel se aceleró, pero mantuvo su rostro neutral. El detective Cruz, el jefe Adams, lo saludó y le hizo un gesto para que se sentara. Gracias por unirse a nosotros. Por supuesto, el jefe Daniel respondió sentándose en la silla frente a ellos. Miró a Morales, que parecía tan sombrío como el jefe, señaló que lo que fuera que se estaba a punto de discutir era serio. Daniel, el capitán Morel, comenzó a cruzar las manos sobre el escritorio. Queríamos hablar con usted porque, como era de esperar, ha habido algunos desarrollos después de la audiencia. El jefe Adams tomó el control. Su mirada era firme. Desde la suspensión de los oficiales Hughes y Miller, varios civiles se han presentado con quejas adicionales contra ellos también, así como algunas quejas contra otros oficiales que supuestamente mostraron un comportamiento similar. Asuntos Internos ahora están llevando a cabo una investigación más amplia y es posible que se comuniquen con usted como testigo clave. La mente de Daniel se aceleró. Anticipó que Asuntos Internos ampliaría su investigación, pero no esperaba involucrarse directamente en algo tan extenso. Entiendo, jefe, si mi testimonio puede respaldar la investigación, estoy listo para cooperar. El jefe Adams asintió con la cabeza con aprobación. Bien, usted es una parte fundamental de esto, Daniel. Su voluntad de exponer la mala conducta ha sentado un precedente. Sin embargo, debe tener en cuenta que esta situación ha encendido la tensión entre algunos oficiales. Hemos recibido algunas quejas sobre sus acciones, no solo por las preocupaciones sobre la lealtad. El rostro de Daniel permaneció tranquilo, aunque sintió el peso de sus palabras. Capitán jefe, entiendo que mi decisión no es popular entre todos, pero la mantengo. No podemos permitir que la mala conducta pase desapercibida. De acuerdo, dijo el jefe Adams con firmeza, pero la realidad es que esto tendrá efectos duraderos en la moral del departamento. Algunos oficiales están preocupados de que esta investigación conduzca a una cacería de brujas, como ellos dicen. Quería que escuchara esto directamente de nosotros, porque queremos que sepa que somos conscientes de la reacción que está enfrentando, y estamos aquí para apoyarlo. Daniel asintió aliviado de tener su respaldo. Gracias, jefe, lo aprecio. Haré todo lo posible para concentrarme en mi trabajo y mantenerme fuera de la política interna. El capitán Morel ofreció una leve sonrisa. No es fácil, Daniel, pero lo estás manejando bien, y recuerda que te has ganado el respeto de más personas de las que crees. No todos están en tu contra. Superaremos esto, y creo que será para mejor. Cuando Daniel salió de la oficina se sintió un renovado sentido de determinación. El liderazgo del departamento lo respaldaba, y eso fue una poderosa garantía. Pero a pesar del apoyo de Morales y el jefe Adams, la silenciosa resistencia de algunos de sus colegas continuó hirviendo a medida que pasaban las semanas. Se hizo evidente que la investigación de Asuntos Internos estaba lejos de terminar. Los oficiales que una vez se enorgullecían de mantener el orden ahora se encontraban bajo el escrutinio de los agentes del IA, sus acciones de años pasados cuestionadas y reevaluadas, y con cada día que pasaba, la división dentro del departamento se profundizó. Daniel sintió la tensión más agudamente cuando un grupo de oficiales lo invitó a una reunión no oficial una noche. Curioso, decidió ir esperando que fuera una rama de olivo, señal de que tal vez las cosas estaban comenzando a mejorar. Llegó y encontró a un puñado de oficiales reunidos en un rincón tranquilo de un restaurante local. Sus expresiones eran cautelosas. Uno de ellos, el oficial Jameson, un hombre mayor conocido por sus fuertes opiniones y comportamiento brusco, lo saludó con un ligero asentimiento. Gracias por venir, Cruz, dijo, su tono indicando una mezcla de respeto y vacilación. Daniel tomó asiento sintiendo la tensión de inmediato. ¿Qué tienes en mente? Jameson se aclaró la garganta mirándola antes de hablar. Mira, Daniel, todos sabemos que lo que hiciste fue muy valiente, pero nos preocupa cómo esta investigación podría afectar al departamento. Ya estamos viendo un cambio en cómo los civiles nos ven, y algunos de nosotros sentimos que estamos siendo arrastrados hacia abajo, debido a unas cuantas manzanas podridas. Daniel sostuvo su mirada entendiendo la frustración, pero no dispuesto a dar marcha atrás. Jameson, esto no se trata de unas cuantas manzanas podridas, se trata de asegurarnos de que todos estemos sujetos a los mismos estándares. ¿No crees que vale la pena la incomodidad? Otro oficial, Jessica, meneó su voz más suave. Estamos de acuerdo contigo, Daniel,
pero es la forma en que se están desarrollando las cosas. Sentimos que la reputación de todo el departamento está en juego, y la comunidad está mirando. Solo queremos hacer nuestro trabajo sin mirar constantemente por encima del hombro, temerosos de ser los próximos en ser cuestionados. Daniel asintió entendiendo la complejidad de sus preocupaciones. Lo entiendo, Jessica, créeme, no quiero dividir el departamento, pero si ignoramos lo que está mal, si seguimos mirando para otro lado, ¿cómo podemos reconstruir la confianza con la comunidad? Los oficiales intercambiaron miradas, algunos asintieron con la cabeza en acuerdo renuente. Estaba claro que respetaban su integridad, pero el miedo al cambio era fuerte y persistente como una sombra sobre su resolución. Jameson se pasó una mano por la cara. Lo entendemos, Daniel, solo esperamos que esto no se convierta en una batalla campal. Tenemos buenos oficiales aquí, gente que realmente se preocupa, y queremos creer que la investigación de A no nos pintará a todos con el mismo pincel. Daniel asintió con su tono firme pero comprensivo. Por eso estoy aquí, para demostrar que la responsabilidad no significa echar a todos debajo del autobús, significa crear un estándar del que todos podamos estar orgullosos. Creo que cuando terminemos esto, nuestro departamento será más fuerte, no más débil. La conversación continuó hasta altas horas de la noche con los oficiales expresando sus miedos y frustraciones. Aunque algunos permanecieron, otros, cautelosos, comenzaron a ver el panorama más amplio, entendiendo que el cambio, por incómodo que fuera, era necesario. Al final de la reunión, Daniel se fue con una sensación de optimismo cauteloso. Había hecho un esfuerzo, por pequeño que fuera, y poco a poco sintió que el departamento comenzaba a cambiar en la estación. Daniel continuó su trabajo con un enfoque inquebrantable. Asuntos Internos siguió adelante con su investigación y comenzaron a circular rumores de acciones disciplinarias contra otros oficiales. La tensión era palpable, pero también había un nuevo sentido de propósito entre ciertos oficiales, una determinación silenciosa de defender los valores que habían jurado proteger. Daniel sabía que el camino por delante todavía sería largo y difícil, pero se aferró a la esperanza de que sus acciones habían puesto en marcha un cambio que resonaría mucho más allá de los muros del departamento de policía de Hillcrest. Y mientras caminaba por la estación pasando a colegas que lo miraban con una mezcla de respeto y aprensión, entendió que el verdadero coraje no siempre consistía en mantenerse solo. Se trataba de defender algo sin importar cuántas personas cuestionaran o resistieran. El viaje estaba lejos de terminar, pero ya no lo caminaba solo. En la silenciosa fuerza de Silent aliados, en el apoyo cauteloso de colegas como Sandra, y el compromiso de líderes como Morales, Daniel vio los inicios de un departamento transformado, un lugar donde la justicia prevalecería sobre todo. Un departamento transformado. A medida que las semanas se convertían en meses, el departamento de policía de Rest se encontró en medio de una transformación, un ajuste de cuentas puesto en marcha por la valiente decisión del detective Daniel Cruz de responsabilizar a los oficiales Hughes y Miller. La investigación de Asuntos Internos había llegado a su conclusión, resultando en el despido de Hughes y Miller, así como acciones disciplinarias contra varios otros oficiales con antecedentes de mala conducta. Las consecuencias habían sido intensas. Por primera vez el departamento se enfrentó a una purga interna, una que obligó a cada oficial a enfrentar verdades incómodas sobre la cultura que habían permitido florecer. A pesar de la resistencia inicial, Daniel comenzó a notar cambios sutiles en la forma en que sus colegas se comportaban. Los oficiales que una vez hicieron la vista gorda ante infracciones menores, ahora parecían más conscientes, más cuidadosos para cumplir con sus responsabilidades. Los oficiales más jóvenes, especialmente, miraban a Daniel como un modelo a seguir, inspirado por su voluntad de enfrentar la corrupción sin importar el costo personal. Una mañana, mientras Daniel preparaba sus archivos para un próximo caso, el capitán Morel se acercó a él en el pasillo. La expresión del capitán era diferente de lo habitual, más ligera, incluso esperanzada. Daniel Morales comenzó. Quería agradecerle personalmente lo que hizo. Estableció un nuevo estándar. Aquí sé que no ha sido fácil, pero su coraje hizo toda la diferencia. Daniel asintió humildemente por las palabras del capitán. Gracias, capitán, solo hice lo que pensé que era correcto, pero ver el cambio en el departamento hace que todo valga la pena. Morel le dio una sonrisa orgullosa. Sabes que hay conversaciones entre los jefes de departamento sobre el lanzamiento de un nuevo programa de ética y responsabilidad. Estamos considerando implementarlo en todas las ICs de PR en la región, y me han pedido que recomiende a alguien para ayudar a liderarlo. Daniel miró a Morales sorprendido, pero intrigado. ¿Me estás pidiendo que lidere las empresas? Sí. Si estás dispuesto, Morales respondió. Has demostrado que la integridad importa, y no hay nadie mejor para dar ejemplo. Este programa podría cambiar la forma en que operamos, no solo aquí, sino en toda la fuerza policial. Es una oportunidad para tener un impacto duradero, para asegurar que cada oficial entienda la importancia de la responsabilidad. Daniel lo pensó por un momento. Al darse cuenta de la importancia de la oferta, dirigir un programa de ética significaba que tendría la oportunidad de construir una base para las futuras generaciones de oficiales. Significaría llevar su postura contra la corrupción a un escenario más amplio, reforzando los valores en los que él y muchos otros creían. También sería una forma de transformar el dolor de esta experiencia en progreso, canalizar el conflicto y la incomodidad en algo constructivo.
Sería un honor para mí, capitán, respondió con voz firme y resuelta si pudiéramos. Can prevent even a fraction of the misconduct we've seen. It'll be worth it over the next few months. Daniel poured his energy into designing the ethics program which he named the Integrity Initiative. It was an ambitious project, I may add. Redefining the standards of law enforcement, one that would include workshops on ethical decision-making, seminars on community engagement, and even confidential counseling sessions for officers struggling with stress or moral dilemmas. Daniel wanted to ensure that no one felt compelled to resort to the abuses of power that had marred the department's reputation. In collaboration with Internal Affairs, he crafted case studies based on real incidents, including his experience with Hughes and Miller. These case studies would be used to challenge officers to think critically about the consequences of unchecked power. He introduced anonymous reporting channels and partnered with mental health professionals to offer support for officers facing the unique stresses of police work. It was a holistic approach, one that addressed the root causes of misconduct rather than merely punishing the symptoms. The program quickly gained traction and word spread through neighboring departments. Officers who had once been skeptical now approached him with gratitude, sharing stories of how the program had encouraged them to re-evaluate their roles within the force. The Integrity Initiative became a beacon of hope, a sign that change was possible even within an institution as traditionally resistant to it as law enforcement. As the program gained momentum, Daniel began conducting monthly sessions with officers from various precincts. In one session, he was surprised to see Officer Jessica from his own department in attendance. They had spoken briefly in the past, and she had initially been one of the officers who had expressed concerns about his actions against Hugh and Miller, but as the program evolved, Jessica's attitude had shifted and she had become an outspoken advocate for reform. After the session, she approached Daniel, her expression sincere. Detective Cruz, she began, I wanted to thank you. I didn't understand what you were trying to do at first. I was afraid it would divide us, but easy now that it's brought us closer. It's made us better officers. Daniel nodded, grateful for her words. Thank you, Jessica. I know it wasn't easy to go through this, but sometimes growth comes from discomfort. You're part of the reason this program is succeeding. People like you are the future of this department. Jessica smiled, her eyes bright with determination. We're all in this together, and I want to help however I can. In the weeks that followed, more officers like Jessica came forward, eager to contribute to the Integrity Initiative. They shared their experiences, provided feedback, and became advocates for the new culture taking root within the department. One afternoon, Daniel received a call from Sandra, who had been attending a law enforcement conference in another state. Her excitement was palpable even over the phone. Daniel, you won't believe this, she said, her voice buzzing with enthusiasm. The Integrity Initiative has made waves here. People are talking about it, asking how they can bring it to their own departments. Your work is reaching farther than you ever expected. Daniel listened, a sense of pride swelling in his chest. He had wanted to make a difference, but he hadn't realized just how far his actions would resonate. That's incredible, Sandra replied. I never imagined this would happen, but if it means more departments embracing accountability, then it's worth every challenge we faced. Sandra laughed, and to think it all started because two officers tried to intimidate you on a routine traffic stop. Talk about poetic justice. Daniel chuckled, the irony not lost on him. What had once been a moment of frustration had blossomed into a movement, a force for positive change that extended well beyond the Hillcrest Police Department. Months turned into a year, and the Hillcrest Police Department emerged stronger, more united than ever before. Officers held each other accountable, but they also supported one another, creating una red de confianza y respeto mutuo. Las relaciones comunitarias mejoraron y los civiles comenzaron a notar los cambios, sintiéndose más seguros y más respetados. Los oficiales de Hillcrest ya no eran vistos como ejecutores, sino como protectores, una evolución que se había arraigado porque un detective se atrevió a enfrentar la injusticia dentro de sus propias filas. Daniel recibió innumerables invitaciones para hablar en conferencias, para compartir la historia de la transformación de HR, pero siempre se aseguró de enfatizar que no lo había hecho solo. Le dio crédito a sus colegas oficiales como Sandra, Jessica y el capitán Morel, que lo habían apoyado incluso cuando era difícil, y le recordó a cada audiencia que la integridad no era responsabilidad de unos pocos, era responsabilidad de todos los que usaban bague. Una noche, después de un largo día en el departamento, Daniel se sentó en su escritorio reflexionando sobre el viaje que había recorrido. Se había enfrentado al aislamiento, sospechas y dudas, pero había emergido con un renovado sentido de propósito. El departamento de policía de Hillcrest se había convertido en un lugar del que podía estar orgulloso, un lugar que defendía los valores en los que creía. Mientras recogía sus cosas, Sandra apareció en el puerta apoyada contra el marco con una sonrisa. Dirigiéndose a casa, detective, preguntó con una nota burlona en su voz. Daniel sonrió asintiendo. Sí, es que ha sido un día largo. Bueno, te mereces un descanso, dijo, pero antes de que te vayas hay una cosa más. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña placa grabada con las palabras por un liderazgo valiente y dedicación a la justicia. Daniel tomó la placa, sus ojos se
Abrieron cuando leyó la inscripción. Sandra, esto es un gracias, dijo, sus ojos cálidos con admiración de todo el departamento. No estaríamos aquí sin ti, Daniel, has cambiado todo. La miró sintiendo una oleada de emoción. Por primera vez desde que comenzó este viaje se permitió sentir el peso completo de lo que había logrado. Se había propuesto marcar la diferencia, y lo había logrado de maneras que nunca podría haber imaginado. Gracias, Sandra, dijo con la voz cargada de gratitud. Esto significa más para mí de lo que sabes. Cuando salió de la estación esa noche, el pla en su mano y Prodi en su corazón, Daniel sintió una sensación de paz que no había sentido en años. Había luchado la buena batalla y había ganado no solo para él mismo, pero para su departamento, su comunidad y los innumerables oficiales que vendrían después de él. Y mientras caminaba hacia la noche fresca, supo que esto era solo el comienzo. La iniciativa de integridad no era solo un programa, era una promesa. Una promesa de que mientras usara la insignia, protegería no solo a la gente de Hillcrest, sino también los valores que los definen a todos.